casa. Cantamos recién de darle nuestra vida al Señor, nuestra vida entera al Señor. Y viéndoles y integrándonos a cantar, me vino a la mente que en el tiempo de la iglesia primitiva, nuestros hermanos estaban militando la causa del Señor Jesús y adorando a Jesucristo, así diciéndole: Jesús, vos sos el Señor de mi vida, yo deseo amarte con mi vida entera, en un sistema de dominación por el Imperio Romano. Y en aquel tiempo, que ya en los tramos finales del Imperio Romano, los emperadores, el César, se había enardecido tanto en su soberbia que uno de ellos la emprendió contra el pueblo de Dios. Fue Nerón el que la emprendió contra el pueblo del Señor y los persiguió hasta el aniquilamiento. Los acusó de haber quemado Roma. La ciudad de Roma la quemó el propio Nerón en su locura, pero como muestra de eso, los emperadores romanos habían tomado como propio la deidad, y ellos se presentaban delante del pueblo diciéndole al pueblo que ellos eran la representación física de Dios. Y jugando año va. No era ningún juego. Lo cierto es que llegó a establecerse que un día al año el pueblo debería inclinarse delante del César para declararlo al César el Señor. Y la lealtad del ciudadano hacia el gobernante se expresaba todos los años en una ceremonia que estaba establecida un día a propósito, de modo que cada uno debía pasar delante de esa estatua y declarar: César es el Señor. Lo cual encontró una frontera en el pueblo de Dios muy seria, porque el pueblo del Señor decía: no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y la historia de la iglesia cuenta que se empezó a usar como el primer credo de la iglesia el decir: Jesús es el Señor. Hoy el credo de la iglesia: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está extendido. Pero el primer credo que la iglesia tuvo fue: Jesús es el Señor. Cuando termina las Escrituras hablándole el ángel a las 7 iglesias en el Apocalipsis, le habla, por ejemplo, a la iglesia en Pérgamo, y el ángel a la iglesia dice: yo sé que vos has vivido mucho sufrimiento, mucha tribulación, y conozco que del altar a Satanás que está metido en el medio de la ciudad, y sé de los que han entregado la vida y han sufrido. Nuestros hermanos terminaban en la hoguera porque el imperio le daba a cada uno que decía que César era el Señor, le daba un certificado, y quien durante el resto del año no tenía ese certificado para mostrar, la iba a pasar mal donde quiera vaya, y durante todo el año debía cuidarse porque la autoridad lo podía meter preso y sacarle la vida. De modo que hoy nosotros decimos amar al Señor con nuestra vida entera en una libertad tan grande, siendo que en la historia de la iglesia hay mucha sangre derramada por solamente haber levantado una mano al cielo y decir: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, Él es el Señor, Él es la última autoridad, Jesucristo es el Señor. Bueno, el domingo pasado estuvimos en un tema muy bello, muy hermoso sobre nuestras vidas y las cisternas y el amor y la lealtad al Señor, esto de que Jesucristo es el Señor. Y en el prólogo del encuentro
estuvimos hablando acerca de la vida que lleva mucho fruto. Y quería esta mañana que volvamos al asunto del mucho fruto. Y este tema del mucho fruto, de que un verdadero creyente, el que ama al Señor Jesús con un corazón noble, quien ha recibido la palabra de una forma noble y quien vive en su mejor saber su camino con el Señor, ha de llevar mucho fruto, y eso está garantizado en la Escritura, que ha de llevar mucho fruto, y que no se trata de una singularidad de una persona distinta de la otra, y que este es el que va a llevar mucho fruto y el resto va a mirarlo como él lleva mucho fruto, sino que esto que Dios nos da a su pueblo, el llevar fruto para la gloria del nombre del Señor, para la extensión de su reino, para que se conozca la verdad de la realidad que Dios está presente y la verdad de la realidad que Dios es el que nos da propósito en la vida, y la verdad, la realidad de que Dios ha de juzgar la actividad humana, toda ella, de punta a punta, y la verdad y la realidad que hemos de estar un día cara a cara con el Creador del universo. Todos los humanos hemos de estar un día cara a cara con el Creador del universo, que nuestra vida no termina aquí, que estamos de paso, que nuestro camino continúa, que nuestra vida continuará en la eternidad, en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, de acuerdo a lo que hayamos elegido mientras estábamos de este lado de la vida, frente a la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos hace falta recordar es que Dios habla, que Dios está presente, que la realidad de las Escrituras nos abren que Dios está presente a la mañana, a la tarde y a la noche, está presente todo el tiempo, sustentando la obra de sus manos. Dios hoy está sustentando lo que ha creado de la nada. Lo que Dios creó un día de la nada, hoy está siendo sustentado por su palabra de poder. Dios sustenta todas las cosas y no hay nada de lo que ocurre más allá de Dios o por fuera de Dios. Todo lo que ocurre está dentro de la órbita de la soberanía de Dios, que gobierna este mundo con todo poder y también gobierna nuestra vida. A veces es lindo detenernos un momentito y marcar nuestra próxima respiración. Y podemos hacer, ¿cómo hacemos? Eso es la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Dios está sustentando nuestra vida. Si por su voluntad cambiase por 30 segundos la ecuación del aire, o cambiase por única vez la ecuación del agua, o cambiase por única vez la ley de la gravedad, por 35 segundos, o si por un poquitito, nada más que por un minutito, corriese la Tierra del eje, un poquito no más, todo cambiaría. Estamos en un lugar donde hay primavera y verano y estamos sorprendidos de cómo ha cambiado el tiempo, y Dios ha puesto la Tierra en un lugar exacto con relación al sol para que caliente más de invierno y caliente menos de verano. Dios es extraordinario. Y las Escrituras nos ponen delante además de Dios que habla. Dios habla. Dios habla. Y si alguna cosa nos llama la intriga, es que Dios habla. Y Dios nos tiene intrigados en sus modos de hablar. Y todo caminante al cielo quiere oír la voz de Dios. Y todos nosotros persistentemente deseamos oír la voz de Dios. Y una de las cosas muy lindas que tenemos para hacer es encontrarnos en las Escrituras que Dios no está callado. Que Dios no está callado, Dios está hablando. Y está hablando todavía. Y que de nuestra parte
Se trata de oír la palabra, porque las Escrituras cuentan que la fe con la cual nos podemos acercar a Dios, la fe que agrada a Dios, la fe viene por el oír. Y el oír espiritual, el entendimiento de oír, viene por la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? La palabra de Dios es su palabra. Dios habla hoy. El texto de la Escritura dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo, el Señor Jesús, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús es una síntesis de la voz de Dios. Habló antes del Señor Jesús a los padres por medio de los profetas, y nos gusta encontrarnos con las palabras que Dios le dio a Jeremías, a Isaías, y así dice Jehová, y así dice el Señor. Y Dios habló a través lo llamó a Jonás, y le dijo a Jonás: Jonás, andate a la ciudad de Nínive y decile a la ciudad, Dios habla. Lo llamó a Jonás y le dijo a Jonás y le dio un mensaje a Jonás. Y no solamente Jonás, sino cada uno. Moisés habló de parte de Dios, y cada uno de los hijos de Josué habló de parte de Dios, y cada uno de los líderes del Antiguo Testamento hablaron, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. La introducción que Juan el Bautista hizo del Señor Jesús fue diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se acercó. Viene Dios a hablar. Dios va a hablar, y va a hablar por medio de su Hijo. El Hijo viene a hablar. Dios envió a unos a hablar, Dios envió a otros a hablar, ahora mandó la representación de su propio Hijo. Y el Hijo, el Señor Jesús, vino a explicar el reino de los cielos. Nos encanta, nos sorprende leer el Sermón de la Montaña y cómo el Señor Jesús comenzó a abrir, como si fuera un pergamino, a abrir la manera de ver de Dios. Y contrastando con la manera de ver de la cultura de aquel día, el Señor Jesús empezó a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así el Señor Jesús deslumbraba a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Es el Señor Jesús que vino a enseñar el reino, a hablar en nombre de Dios. Y ya hemos repasado no hace mucho tiempo cómo el Señor Jesús le dijo a los discípulos una noche, la noche del jueves de Semana Santa, le dijo a los discípulos: yo ya no puedo hablarles más. Les he hablado a través de parábolas, les he hablado a través de mensajes, pero ustedes ya no pueden recibir más. Yo no puedo continuar mi docencia acerca de Dios, no puedo seguir hablando de Dios, porque ustedes ya no les da más la cabeza. Me voy a ir yo, me voy. Y va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar lo que yo todavía no puedo enseñarles. Él tomará de lo mío y les hará saber. De modo que el Señor Jesús, que era la síntesis del mensaje de Dios desde la antigüedad hasta su día, dejó para el día postrero a su presencia en la tierra el ministerio del Espíritu Santo. Y los santos hombres de Dios nos escribieron el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando digo inspirados, querido mío, quiero simplemente recordar que se trata de la tarea que el Espíritu Santo produjo en los escritores, en los apóstoles que habían estado con el Señor y sus asociados, dictándole. Eso es inspirar.
Lo que hizo el Espíritu Santo fue, cada uno reservó su estilo, porque Pedro no escribió igual que Juan y Pablo no escribió igual que Santiago. Cada uno tenía su impronta y cada uno tenía su carácter y lo desnudaba en su estilo de escribir. De modo que hoy nosotros leemos una carta y decimos, mirá como Juan, mirá como Pablo dice, y no todos dicen las cosas con el mismo carácter, con el mismo tono, pero toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Dios habla. La escritura es el discurso permanente. Dios nos ha dejado en su gran misericordia su palabra para hablar su consejo. Y deseo terminar esta introducción diciendo que dejala a la palabra que explique la palabra. La palabra la explica la palabra. Y cuando encuentres un texto que te suena oscuro, podés dejarlo ahí e ir a otro lado de la palabra, que la palabra va a iluminar la palabra. No se trata de que yo ilumine con mi mejor saber lo que dice la palabra. No es así. No se trata de que yo le agregue mi manera de ver a la palabra. No es así como se escucha a Dios. La palabra de Dios se esclarece en sí. Y alguien dice desde hace muchos años que tomar un texto fuera de contexto es armar un pretexto. Que tomar un texto fuera de contexto es armar un pretexto. No es esa la forma de escuchar la voz de Dios. Dios habla por el consejo de su palabra. Por eso nos hace tanta falta leer, escudriñar la Escritura. Ese fue el mandato del Señor Jesús: escudriñen la Escritura, porque la Escritura da testimonio de mí, decía el Señor Jesús. Y cuando Pablo habló a Timoteo, le dijo, ocúpate de leer. Mi hermano que leyó recién, nadie tenga en poco tu juventud. Acaba de leerlo mi hermano aquí adelante. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Y ejemplo en qué? En doctrina. Le dice ahí, sé ejemplo, conoce la palabra. Y no es un texto suelto, sino que Dios habla a través de su palabra. Bueno, y ahora de modo que Dios está en la actitud activa de quien habla. Dios es el que está en una actitud activa del que habla, y a su pueblo nos ha dado por su misericordia la actitud igualmente activa pero pasiva del que escucha. Es una actitud proactiva pero pasiva del que escucha. A nosotros se nos ha dado la tarea de escuchar la voz de Dios. Y justamente mi hermano lo insistió recién, el que escucha, preste atención. Bueno, quiero invitarles a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Marcos es el primero de los evangelistas que escribe, es el primer escritor de los evangelios. Y Marcos, por su escrito puntilloso y por haber sido el primero, se transformó en la base y el complemento para los otros escritores que evidentemente se refugiaron en Marcos para completar y para entender la agenda que el Señor Jesús había tenido en la tierra. Marcos es el primero de los 4 evangelios, y en el capítulo 4 Marcos refiere la parábola del sembrador que salió a sembrar la buena semilla, y dice que parte cayó entre espinas. Y acá Marcos en el versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviasen fuera de aquella... Perdón, estoy equivocado. Versículo 10 del capítulo 4. Cuando estuvo solo,
los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Cómo dice? A vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¡Wow! Pero si hay algún versículo contradictorio en el Evangelio es este, ¿no? Lo podemos poner en la heladera. Podemos hacer un recorte, ampliarlo en la heladera de casa y decir, pero mire lo que dice. Es impresionante el Señor Jesús hablando. Luego de haber terminado la parábola del sembrador, estás ahí leyendo conmigo, mirá, vamos a leer juntos, dice: y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de la parábola, porque no entendieron bien la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla. Parte cayó a la vera del camino, la parte cayó entre espinos, la otra cayó entre pedregales y parte cayó en buena tierra. Y bueno, ¿qué habrá querido decir el Señor con eso? Y acá el Señor se despacha con esto que les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes eran? A los discípulos que estaban con él, a los 12 que estaban con él. A ustedes, a vosotros, está hablándoles cara a cara ahí a los discípulos. ¿Y qué más dice? Más a los que están afuera, a los que quedaron afuera, a ellos que están ahí afuera, que están ahí, carne y hueso, que están ahí, esos que están ahí, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, es el Señor Jesús hablando, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Bueno. Es sin duda, hermana, que si quisiéramos armar de este texto un pretexto, podemos armar un desastre, un desastre. ¿Qué necesidad tenemos de dejarla la palabra, esclarecer la palabra? Y que la palabra nos hable acerca de los costados oscuros que la propia palabra tiene, porque el Señor Jesús acá ha producido un juicio y ha dicho: Dios tiene planes. Y en esta mañana quisiera invitarte ahora que antes de entrar a este tema le podamos pedir al Espíritu Santo que está aquí que nos tenga misericordia. ¿Sí, hermana? ¿Orarías conmigo? Vos te encomendarías al Señor diciéndole: Señor Jesús, al considerar tu palabra en esta mañana, queremos inclinar reverentes todo nuestro ser delante de ti y decirte: vos sos el Señor. Y tu palabra habla la majestad de la verdad. Nos inclinamos delante tuyo, mi Señor, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos viene contando qué está pasando con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está en el capítulo 4, recién arrancando, y el Señor Jesús ha intervenido para sanar a uno, y ha intervenido para liberar demonios de otro, y ha intervenido para darle sanidad a uno que tenía la mano seca, y eran las primeras actuaciones públicas del Señor Jesús que despertaron en los escribas y en los fariseos mucha resistencia. El Señor Jesús, Dios, que en el día de reposo se encontró en el templo con uno que tenía la mano tullida, y el Señor Jesús le dijo al de la mano tullida: estira la mano. Y cuando el hombre estiró la mano se restableció. El Señor Jesús estaba mostrando el poder de Dios, ese poder fiat que Dios mostró
cuando no había nada y de la nada dijo sea la luz y fue la luz, ahora estaba encarnado en la persona del Señor Jesús, que se acercó a la persona endemoniada, y las Escrituras dicen que los demonios lo reconocían y decían, vos sos el Hijo del Altísimo. Y el Señor Jesús, porque estaba comenzando su ministerio y no estaba buscando que se sepa quién era Él, les reconvenía a los demonios diciéndole, cállense la boca, no digan, no digan, no digan. Bueno, lo cierto es que en una jornada, en el capítulo anterior, los escribas se le plantaron al Señor Jesús y dijeron, por el poder de Belcebú, Jesús echa fuera demonios. Jesús hace esto por el poder de Satanás. Los escribas eran doctores de la ley, gente que estaba continuamente con la Sagrada Escritura, y para la gente el decir de los escribas era de una autoridad espiritual que estaba hablando. Y la autoridad espiritual que hablaba atribuyó al diablo el poder que el Señor Jesús tenía. Eso no pasó desapercibido. Y el Señor Jesús les reprochó diciéndoles, ¿puede acaso un reino estar dividido contra sí mismo? ¿Puede acaso Satanás echar fuera al propio Satanás y prevalecer en el tiempo? ¿Puede un reino estar dividido contra sí mismo? Y en ese contexto el Señor Jesús dijo, hay semilla, el sembrador salió a sembrar, pero hay semilla que cae a la vera del camino, vienen los pájaros y se la llevan. Hay semilla que viene y cae entre espinas y la semilla crece un poquito y la semilla la ahoga. Y hay semilla que cae entre piedras y crece un poquito y luego se cae, no da fruto. De modo que ya el Señor Jesús habló de 3 situaciones que no dan fruto. Y planteó una última en la cual había fruto de 30, de 60 y de 100%. 30, 60 y 100%. De modo que el Señor Jesús planteó 3 escenarios de fracaso y plantó 3 escenarios de fruto. Y la divisoria de aguas está explicada claramente, ahora vamos a leerlo, está claramente explicada por el propio Señor Jesús. A consecuencia de la actitud radicalizada en su contra que tomaron los escribas, Jesús dijo, ellos ya no. Ellos ya decidieron, ya tomaron postura. La postura que tomaron ellos es su libre albedrío funcionando y Dios no violenta los libres albedrío. La postura que tomaron es una postura suficiente. Les hablo en parábolas, oyen, no entienden, ven y no perciben. Y esto nos ayuda a todos a comprender cómo hemos de escuchar la voz de Dios. No puedo venir a escuchar la voz de Dios con una postura previa ya asumida, porque quien toma una posición previa delante de la soberanía de Dios anterior se va a encontrar con que Dios le dice, vos ya decidiste, está todo bien, si ya tenés postura, no hay problema, vos vas a ver y vas a comprender, vas a ver y vas a oír, pero no vas a entender nada. La vida en medio del pueblo del Señor me ha puesto delante de muchas personas que pasaron años delante escuchando la palabra de Dios. Muchos años. Esto que está dicho acá por el Señor Jesús en cuanto a que personas que oyen y no entienden y que ven y no perciben, eso no es un dato que quedó muerto, sino que es un dato que tiene plena vigencia en el día de hoy. Plena vigencia.
La concurrencia escucha la voz de Dios, pero no entiende nada. Se va de aquí y no entiende nada. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Si la palabra es tan simple que un nene puede entenderla. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? No entiende porque ya antes tiene una postura asumida. Tiene una postura anti Dios cerrada, anterior. Se sienta aquí, pero su corazón real, su cuerpo está aquí. Y puedo decirte que sus emociones están aquí. Hasta ahí te doy, que su emoción está aquí y su cuerpo está aquí. También puedo decirte que sus deseos están aquí y también está aquí su familia, su querido, está todo aquí. Pero abajo su corazón ya tomó postura. Es una postura incrédula, es una postura dura que el cielo sabe, que está oculta delante de los hombres, que puede ser una incógnita aún para la esposa que conoce al ser querido, o al esposo que conoce a su esposa, o al novio, a la novia, al compañero del grupo de crecimiento que ve que es el que está ahí, oye, pero no entiende una pepa. Pasan los años y no entiende. Yo no sé qué le pasa, pero no entiende. Ve, mira que ha visto, pero no percibe que está Dios hablando, no percibe la voz de Dios. Y uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Acá hay un ejemplo en la Escritura. Los escribas le dijeron a Jesús una definición que más tarde el evangelista Juan vuelve a tomar en el Evangelio, en la carta a Juan, y el evangelista Juan nos enseña bien esto y dice: cualquiera que blasfeme contra el Señor Jesús le va a ser perdonado. Eso lo dijo el propio Señor Jesús aquí también. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo, ese cruzó una frontera, no tiene retorno. Quien tomó postura, atribuyéndole al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es el espíritu del mal, ese tomó una postura que no tiene regreso. Ese corazón está perdido. Y el Señor Jesús lo dio, Él era. Quizás nos tenemos que volver a acordar que estamos hablando del Señor Jesús, que era Dios, capaz de darle vida a un muerto, capaz de liberar demonios y capaz de sanar a un enfermo diciéndole simplemente, sin gritar, sin excitarse. No había nada espectacular. Estira la mano. Y no terminó el encuentro alrededor del hecho de que el Señor le hizo estirar la mano y la gente se puso haciendo un alboroto porque el Señor Jesús había sanado la mano. No, el Señor se le sanó la mano y continuó la cosa como si tal. Dios, el Señor, Dios. Él dijo: aquí hay una frontera, yo hablo en parábolas, a ustedes les voy a explicar la parábola y ahora se la explica. ¿Quieren leerla conmigo? Ahí va. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Dice el Señor. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es cada uno de los que siembra ¿qué? La palabra. Es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. La palabra, ¿qué estamos diciendo? Lo que Dios habla, lo que Dios ha hablado. El sembrador es el que siembra la palabra, Bendito sea el Señor, que no hay acá diciendo varón, mujer, gordo, flaco, nene. No. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuándo? Momento tras momento. ¿Dónde? Donde quiera esté. El sembrador, ¿quién? Quien sea, quien actúe, quien asuma el rol. ¿De qué? ¿De sembrar qué? La palabra, el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Hermana, ¿estás ahí? ¿Vos entendés esto? ¿Vos tenés oídos para oír? Y la palabra dice que el sembrador es el que siembra la palabra.
¿Y qué más dice? Y estos son los de junto al camino, y que dice, y estos son, está refiriéndose a los que antes les negó dar a conocer la parábola, a los escribas esos y a la gente con ellos que había definido en contra del Señor. Dice, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Acá hay ocurrió algo, un sembrador dio la palabra, el otro, la persona escuchó, oyó la palabra, pero dice enseguida viene Satanás. ¿Por qué viene Satanás enseguida? Satanás viene enseguida porque tiene asfaltada la experiencia interior. Por eso Satanás viene enseguida. ¿Por qué viene Satanás enseguida? Satanás viene enseguida porque hay una posición previa asumida ya anterior que asfalta el corazón. Está asfaltado, está junto al camino, está endurecido, ya está ante, oye, pero desde una postura, oye, una actitud crítica. A mí me gusta meterme un poquito más en esto. Hermana, querido hermano, escuchamos la palabra con sospecha, escuchamos la palabra con la mente crítica, para buscarle la vuelta, a ver dónde se pisa el palito, dónde se equivocó, mirar qué mal lo dijo. Escuchamos la palabra para cuestionar lo que Dios ha hecho o para recordar las injusticias que me han pasado en la vida. Mirá Él lo que viene a decir, o para descalificar al sembrador, o para encontrarle el punto flojo en la presentación que el sembrador produzca. Tenemos muchas formas de probar que nuestro corazón está plantado en un lugar equivocado frente a la palabra. El sembrador salió a sembrar la preciosa semilla y el corazón de ellos, de quienes ya tomaron postura previa, es semejante a cuando la semilla cae frente al camino. Y me gusta también en esta mañana de repaso recordar que es el propio Satanás el que se ocupa de atender al que recibe la palabra. Cada vez que proclamamos a Jesucristo y a este crucificado, se mueve el reino de las tinieblas, que no le gusta recordar que el Señor Jesús murió en la cruz y lo ha derrotado para siempre. Cristo ha vencido sobre la muerte y es el Señor porque resucitó para nunca más volver a morir. Y al diablo no le gusta escuchar que Él ha sido derrotado para siempre. Nunca más el pecado se enseñoreará del pueblo de Dios, porque el Señor lava el corazón de quien le escucha en la sangre derramada en la cruz, que pagó delante de la justicia de Dios toda nuestra deuda. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, para siempre libres. Nadie nos acusa más, porque Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que asimismo está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Cada vez que el sembrador sale a sembrar la preciosa semilla, el reino de las tinieblas entra en marcha, porque tiene que averiguar qué va a pasar con eso que se ha dicho, qué ha de pasar con eso que se ha expresado. Esa palabra de poder que es Cristo en nosotros, una esperanza de ver gloria, que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso no es de nosotros, eso es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cada vez que el sembrador salga a sembrar la preciosa semilla, cada vez que el sembrador salga a sembrar, Satanás está mirando qué pasa con eso. Dice que es como los pájaros que están a la vera del camino
hambrientos por llevarse esa semilla, dispuestos a hacer el esfuerzo y el riesgo. Está por pasar un camión, pero el pájaro va a ir ahí porque viene el camión, pero antes del camión, ¡pum!, de modo que hay quien oye, pero no entiende. No tuvo tiempo de entender y no tuvo tiempo de percibir porque la semilla cayó en un lugar y fue arrebatada. ¿Por qué fue arrebatada? Fue arrebatada porque antes de sentarse o de ponerse en el lugar de escuchar, quien estaba ahí con una posición tomada, anti Dios. Ya tiene antes una posición. El domingo pasado estuvimos recorriendo el espectáculo de las cisternas rotas. Y Dios le dijo a Jeremías: mi pueblo me dejó. Mi pueblo, en vez de tener hambre de la palabra, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, mi pueblo, en lugar de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, mi pueblo me dejó, dice la palabra, y se fue a escuchar otra palabra, que ya no es la leche espiritual no adulterada, es otra palabra. Y entonces ya no entiende. Ya no entiende. Quiere esto otro. Ya Satanás ha... Y usted me va a decir: pero hermano, ¿qué tiene que ver Satanás con la persona? Mire, no sé qué. Solo sé que la Escritura dice que el sembrador sale a sembrar la preciosa semilla y que en un abrir y cerrar de ojos no hay nada, no hay rastro. Y la semana que viene, ¿qué va a pasar? Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y la otra, lo mismo. Y después, lo mismo. Y pasan los años. Y pasaron los años. Y no hay fruto. No hay prosperidad alguna. No prospera la palabra. El reino de los cielos no prospera en ese corazón. En esa casa no prospera. No hay prosperidad de Dios. No se ven frutos. No hay fruto. No hay fruto. Simplemente no hay fruto. ¿Y por qué no hay fruto? No hay fruto porque en el fondo, atrás de todo, cuando nadie lo ve, la persona tiene una postura anterior. Pero no queda ahí. Y al versículo siguiente dice: estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esto se vuelve a referir a estos son, dice el Señor, se vuelve a referir al mismo grupo. Y dice: estos también son los que no se enteraron de que la palabra trae consecuencias. Que escuchar la palabra de Dios es un cambio de mente y es un cambio de actitud en la vida que trae consecuencias. Que en la vida diaria de una persona que oye la voz de Dios no siguen pasando las mismas cosas. Y la persona que escucha la palabra de Dios no sigue orientada en la misma dirección que venía. Que la persona que escucha la palabra de Dios cambia, porque la palabra que tiene sembrada adentro lo cambia. Y a mí, para ser leal y limpio con las personas que asisten a la comunidad, me gusta decir que si usted no está dispuesto a cambiar mucho, pero mucho, a cambiar mucho, más vale manténgase lejos del Señor, porque Dios nos cambia de raíz, cambia la esencia de nuestra vida. El Antiguo Testamento dice que quita nuestro corazón de piedra
y pone en su lugar un corazón de carne como para tratar de ayudarnos a entender cuán grandes cosas el Señor hace en la vida de su pueblo. Dios nos cambia a la imagen de Jesucristo, nos cambia para ser como Cristo, nos cambia para que seamos parecidos al Señor Jesús, nos pone en la dirección de ser como Él, nos cambia totalmente, es un cambio de mente y un total cambio de actitud. Pero por supuesto mi cambio va a tener resistencia en el medio donde me muevo. Por supuesto, quien está acostumbrado que yo mienta o que yo maldiga o que yo tenga celos, envidias, por supuesto que va a decir, che, ¿qué te pasa vos? Por supuesto que va a decir eso, porque las cosas viejas pasaron. Por supuesto que quien está acostumbrado a compartir conmigo un clima infernal de conversación amarga, de conversación insidiosa, de conversación del infierno, se va a dar cuenta que yo ya no tengo más nada que ver con eso, que yo me he transformado en un sapo de otro pozo, que soy un sapo de otro pozo, que he cambiado de pozo, ya no soy sapo de ese pozo, yo no soy un sapo de ese pozo, porque el Señor Jesús me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, yo he sido cambiado por la obra del Señor Jesús, ya no participo de los mismos gozos como con los que me gozaba cuando iba camino al infierno, ya no me alegro con las alegrías que se alegran con los que están lejos del Señor. Cambió mi eje, mi centro de vida, y no cambió poco. No es un maquillaje de afuera, no es que yo ahora trato de portarme mejor. Deje eso por otro lado. No, cambió la raíz, cambió la razón por la cual me levanto a la mañana. Cambió mi manera de explicar el día, cómo explico la noche. Cambió mi manera de explicar de dónde vengo. Porque antes decía que era por mamá y papá, pero ahora me entero que no, que soy un hijo del Altísimo, que Él me conocía desde antes de la fundación del mundo. Antes de que en el vientre de mi madre yo estuviera, el Señor ya me conocía. Me entero de una realidad que no tenía. Me entero por la palabra de Dios que yo soy antes de mi vida natural y sigo viaje. Y sigo viaje. No sé si tenés previsto, pero las Escrituras nos enseñaron que nuestro viaje continúa. Vamos a estar para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor. Claro, la palabra trae resistencia. Y el caso dice que cuando la persona empieza a decir las expresiones de su vida nueva a los amigos y a las personas de cerca, y la persona de cerca le genera resistencia, la persona dice, no, para, no, y vuelvo atrás. Y hay una tercera. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, y el versículo 18 dice, los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quiénes son? Son los que, esto da como que esta palabra creció un poco más. Pero en el andar de la caravana, las codicias por ganar la codicia, el mundo, las posibilidades, las alternativas de crecer, de ser un empresario exitoso, esto lo hablamos el domingo pasado, apagan, ahogan, hacen la vida infructuosa. No hay fruto. No hay fruto. El reino de los cielos tuvo una injerencia en esa vida, una injerencia como quien perfuma un baño. Hubo una injerencia, pero no prevaleció. Hubo una cierta injerencia, pero no prevaleció. Cuando vinieron
las tentaciones, cuando vinieron las oportunidades, cuando el mundo trajo lo suyo, lo del mundo pudo más, lo del mundo pudo más. Y luego viene el último versículo de la explicación del Señor Jesús. Y el último versículo es: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y ahora explica qué es buena tierra. ¿Y qué es buena tierra? Los que oyen la palabra. Que es interesantísimo, hermano mío, detenernos aquí. Buena tierra no es el que hace. Y a veces tendemos a confundir. Bueno, yo soy una persona que estoy bien predispuesta para el Señor, por eso yo hago. Y no es así. Dice que el que está bien predispuesto para el Señor es el que oye. Es el que oye la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A 30, a 60 y a 100 por uno. De modo que acá el Señor Jesús equilibra la balanza y así como mostró 3 fracasos del sembrador, muestra también 3 victorias, muestra 3 situaciones que no dieron fruto, infructuosas, y 3 cuadros de genuinos hijos caminantes al cielo que de suyo han de dar fruto, 30, 60 y 100 por uno. Bueno, este asunto de la agricultura lo mantuvo al Señor Jesús en el tema y siguió durante todo el párrafo que continúa insistiendo acerca de la agricultura. Y hay un caso que me gustaría invitarte a prestar atención, que viene ahora nomás. Decía además, versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, vuelve al asunto del sembrador. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Y duerme, dice, y duerme. Y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hasta aquí nomás. Y aquí está el lugar del sembrador, la confianza del sembrador. Aquí está el papel del sembrador. Y acá está también la injerencia del sembrador en el fruto. Y acá el Señor Jesús ubica al sembrador diciendo: el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Su trabajo era tener abundante semilla. Y a toda la muchachada que está escuchándome, le invito a conocer la palabra de Dios para tener semilla, porque nuestro trabajo es tener semilla, saber de la palabra para poder tener semilla. Porque si el sembrador está y su saco, esa bolsa que llevaban delante a la altura de su vientre, no tiene para meter la mano y esparcir semilla, si el saco está vacío, si mete la mano y el saco está vacío, pues el sembrador se perdió una bellísima oportunidad de sembrar la preciosa semilla. Nuestro trabajo de sembradores es mantener nuestro saco con semilla fresca, de la buena, semilla del día. No es arroz recalentado, hermana. No es arroz recalentado, polenta de anteayer. No. Bueno, yo quiero descontarles que en casa había conversaciones de este tipo. Y cuando llegaba alguno de nosotros decir: ¿qué predicaste hoy? ¿Arroz recalentado?
Que te mantenga el Señor fresco, mi hermano. Que el Señor te mantenga fresco. Si alguna disciplina necesitamos tener, quienes estamos frente a una comunidad, es tener semillas frescas, palabra fresca, una palabra fresca, que viene del Señor, fresca, del día. Palabra fresca. ¿Y qué más? Salió a sembrar. Hay una disposición de hacer lo que tiene que hacer y no hacer otra cosa. El sembrador salió a sembrar, no tiene otra cosa que hacer. Tiene que salir a sembrar. Y cuando termina de sembrar, ¿qué dice? Se va a dormir. ¿No es cierto que es medio loco? Decime la verdad. El Señor Jesús es tan gráfico, tan extraordinario. Dice, el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla, sembró. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Y vaya a descansar, vaya a dormir, porque usted no tiene más nada que hacer con la obra de Dios. Usted no tiene más nada que hacer con el reino de los cielos y su crecimiento. La palabra es del Señor. La obra es del Señor. Las personas son del Señor. Y el crecimiento de la obra es del Señor. Y dice que la tierra va a crecer, de suyo va a crecer. Que la tierra va a dar crecimiento de suyo. Mi hermano que estás aquí, quiero decirte que la palabra de Dios crece de suyo. En buena tierra crece de suyo. No es por la intervención de un maestro de la Biblia. Bendito sea el maestro de la Biblia que siembra la preciosa semilla. Bendito sea el hermano, el discípulo, el facilitador que siembra la preciosa semilla. Pero cuando el corazón está disponible para oír abiertamente, sin prejuicios, la palabra del Señor y recibirla con gozo, va a pasar algo muy hermoso, que es que mientras todos duermen, dentro dice que la espiga va, porque la tierra da fruto de suyo. ¿A usted no le pasó estar delante de alguien y decir, che, pero vos cómo has cambiado? ¡Qué barbaridad! Usted no estuvo con otro diciendo, pero vos sos otro tipo, ¿qué pasó con vos? Usted no estuvo con alguien diciéndole, pero yo no sé, el Señor ha hecho cosas que yo estoy sorprendido de mí mismo. Yo hoy me encontré diciendo esto que no pensaba que iba a decir. Estoy cambiado, usted no se miró al espejo de usted mismo diciendo, yo no puedo creer lo que Dios ha hecho conmigo. Dios ha cambiado mi vida. Hay cosas que ya no me interesan. Antes me interesaba acá, y ahora no sé qué me pasa. Hay una semilla sembrada, hay una simiente sembrada. Y si yo estuviese en esta mañana en una reunión solamente para adultos, diría que la obra del Señor se parece mucho a la sexualidad humana. Mucho. La obra del Espíritu Santo tiene un paralelo muy bello, muy dulce y muy tierno con la sexualidad humana. Muy dulce. Y así como para que haya vida hace falta fertilidad, buena tierra, del mismo modo que hace falta vida, fertilidad y buena tierra, hace falta igualmente una actitud noble de confianza y de disponibilidad toda. ¿Y qué más hace falta? Hace falta una intervención externa de una simiente que llega a un lugar adecuado, en el día adecuado, en el momento adecuado, para que ocurra lo que nadie puede gobernar. Y ese día va a ocurrir algo, desde ese día en más, que ya los demás pueden ir a dormir y pueden ir a tomar mate y a descansar, porque de suyo la vida va a darse paso. La vida se da paso de suyo, de 30, 60 y 100 por uno. ¿Puedo darte un beso? ¿Me dejas que te dé un beso grande? Cuando estamos frente a la palabra de Dios, varones y mujeres, somos muy comparables a un vínculo que va a traer vida frente a la simiente de la palabra de Dios, que
participa de nosotros por el oír, por el oír. Necesitamos recordar que las Escrituras dicen que en el principio era el verbo, que la palabra se transmite oralmente, que no dice que en el principio era el video. Tengo a la muchachada acá que me mira y dice, me voy a tener que poner a leer. Sí, me voy a tener que poner a leer, porque la palabra no dice en el principio era el video y el video era con Dios y el video, no dice así. Dice que la palabra es en el principio y que la semilla es la palabra y que voy a tener que ponerme a leer la palabra y voy a tener que saber la palabra. Y finalmente el Señor Jesús termina su enseñanza con otra parábola que está al siguiente y terminamos. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué dice? Que la semilla de la palabra de Dios es... ¿Qué dice? Dice que la semilla de la palabra de Dios en el universo de una persona es... Que la persona que está escuchando la palabra de Dios ese día recibe una simiente de mostaza al lado de su universo y comparado con todas las imaginaciones que tiene y comparado con todas las ilusiones que tiene y comparado con la mente que tiene desarrollada y con la grandeza, la opulencia económica y comparado con todos los programas de vida que tiene la persona y comparado con todas las posibilidades que tiene, la semilla es nada, recibió nada. Comparado al potencial de la persona y comparado al potencial de la sociedad que vive y a la cultura dominante, comparado al poder de la cultura dominante, la semilla que recibe es nada, es la más pequeña de todas. Es nada de nada. La palabra llega en debilidad. Pero si esto de que la palabra llega en debilidad, mi hermana, la palabra de Dios llega mediante vasos de barro débiles, como somos cada uno. Y las Escrituras no nos han transformado en superhéroes para llevar la superpalabra de Dios, sino que el Señor quiere, ama y desea que tengamos puesto el overol de un sembrador y que nos hayamos puesto los zapatos del sembrador y estemos dispuestos a involucrarnos en la obra como se involucra un sembrador que salió a sembrar la preciosa semilla hoy otra vez. ¿Y qué pasó? Y el apóstol Pablo llega a decir que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y las Escrituras insisten con que esto se trata de una semilla de mostaza, que es una semilla pequeñita, que una persona recibe y se implanta en el corazón de una persona, que la recibe con gozo y dice para sí, esto yo nunca lo había escuchado, yo no sabía que Dios me ama, tampoco sabía que Dios me va a llamar a cuenta de mis actos en la vida, no sabía que Dios es santo, no sabía que yo no tengo cómo vincularme con Él, no sabía que Dios me ama de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo para que yo pueda ser reconciliado con Él. No sabía. Dice la palabra que la semilla que se siembra adentro es pequeñita, pero produce un fruto. ¿Qué quiere que te diga?
puedo en esta tarde, en esta mañana, tomarme de ese único versículo para decirte y alentarte a cuán grandes cosas el Señor quiere hacer a través tuyo. Tengo tema, ¿no? Tengo tema para decir cómo Dios transforma una vida insignificante en una vida valiosa para la gloria de su nombre. Puedo decirte eso y estoy diciéndote lo que dice la palabra de Dios. Puedo decir que Dios toma lo vil y lo menospreciado de este mundo y le siembra no fue nada. Y el sembrador se va a dormir. Y adentro el Espíritu del Señor va. Y el sembrado se da cuenta que algo está pasando. Como la mamá embarazada se da cuenta que algo está pasando. Algo está pasando bajo el agua. Algo está pasando. Dios está moviendo su mano. Algo está pasando conmigo. No sé qué es, pero Dios está moviendo su mano. Dios está moviendo su mano. Dios va a usarme para 30, para 60 o para 100. No sé qué va a hacer Dios conmigo, pero Dios tiene un plan. Por algo llegó la semilla. Por algo Dios sembró la semilla. Y dice la palabra que la tierra va a dar fruto de sí. Que la tierra va a dar fruto de sí. Que el sembrador vaya a dormir. Que Dios va a ocuparse de cuidar la preciosa semilla. Y la persona que va adentro dice, ay, yo voy a tener que dormir de costado ahora. Y voy a tener que vestirme con un vestido más abultado y voy a tener que cambiarme la ropa interior y voy a tener que buscar otra cosa porque algo está pasando conmigo. No sé qué es, pero algo está pasando conmigo. Y yo me tengo que ir acomodando a mi nueva realidad porque mi nueva realidad ya no era la anterior. Y aunque quiera volver a mi realidad anterior, yo ya nunca más voy a volver a ser la que era porque Dios ha intervenido en mi vida y ha generado cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios me ha cambiado para siempre. Como a un papá le pasa el día que Dios le da un hijo, ya nunca más será el mismo. Lo mismo que le pasa a una mamá cuando Dios le da un hijo, ya esa mamá nunca más será igual. Nunca más será igual. Que sea enaltecido el nombre del Señor. Y esta mañana estoy predicándote para que dejes que el reino de los cielos se glorifique en tu vida. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Decirle al sembrador que ha sembrado, gracias Señor, por haberme enviado un sembrador que me sembró tu preciosa semilla. Pero tengo algo más que decirte. Te quiero dar gracias por la semilla, por el valor de la semilla, por lo precioso de la semilla, porque es vida eterna, vida eterna, vida eterna. Que voy a continuar mi viaje, voy a continuar mi viaje, voy hacia la eternidad contigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová he de morar largos días. La semilla trae fruto de suyo. El sembrador, que el sembrador vaya a dormir, que Dios se ocupa de que la semilla pequeñita sea grande, grande, grande. Y concluyo diciendo, el Señor Jesús le dijo esto de la semilla a 12 apóstoles. Han pasado 20 siglos y la semilla de mostaza ha dado mucho fruto. El árbol de la mostaza se ha transformado en la hortaliza más grande y hoy vienen de toda lengua, pueblo y nación a cobijarse a la hortaliza que el Señor Jesús sembró en aquel día. Iremos al cielo y en el cielo habrá de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Personas que han conocido a Cristo porque han recibido un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volvernos de todo corazón a la verdad, a vivir de cara a la verdad y vivir dándole la cara a la verdad, y la verdad es Dios mismo. Que sea enaltecido el nombre del Señor y que cada uno podamos vivir nuestra vida a la luz de la verdad, y podamos gozarnos en la verdad, funcionar en la verdad, con el combustible que supone la verdad en la vida de cada uno de sus hijos. Dios está obrando en su pueblo, Dios está obrando esta mañana aquí. Y que sea enaltecido el Señor. Si aquí hay quien está diciendo esta mañana, Señor, yo soy un pedregal o yo soy un espinoso, vengo con sospechas, lo critico a mi hermano, critico a tu pueblo, yo critico, yo busco el pelo al huevo, yo no estoy disponible, yo no me he entregado a tu palabra.
Y quizás sea esta mañana, la mañana, sea esta jornada, la jornada en que puedas decirle al Señor, querido Padre, yo me doy disponible para que obres en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo no puedo por mí mismo producir un milagro de nueva vida, no puedo producir por mí mismo un milagro tuyo. Necesito tu intervención por la palabra, que more en mí, que more en abundancia en mi corazón tu palabra, que sea enaltecido el nombre del Señor. ¿Quieres inclinarte?